Buenas noches, mis queridos hermanos. Es miércoles 10 de septiembre del año 2025 y estamos en nuestro estudio de media semana. Todos son bienvenidos, todas son bienvenidas. Comenzamos nuestro estudio de esta noche. Hoy, como les decía, 10 de septiembre del año 2025. Estamos a 5 días de celebrar el grito de independencia de la República Mexicana y estamos hoy 10 de septiembre del año 2025. Todos son bienvenidos a nuestro estudio de hoy, miércoles de sabiduría, como le hemos denominado, a los estudios que tienen que ver con los escritos o los libros que en una de las clasificaciones características o una de las clasificaciones de antaño se ha establecido que como libros de sabiduría, el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, y estamos ahí detenidos, estamos ahí instalados en el libro de Proverbios desde hace ya bastante tiempo porque descubrimos que el libro de Proverbios contiene, nos enseña verdades muy profundas sobre la vida del ser humano en esta tierra y por eso es que le hemos denominado miércoles de sabiduría. Hoy estamos en nuestra serie de los miércoles de sabiduría. La serie se llama Instrucciones para tiempos sin razón. La verdad es que no exageramos. El título de esta serie se comprueba cada semana. Hoy en la Universidad del estado de Utah, en Estados Unidos, mataron a un joven que estaba compartiendo ahí con los estudiantes, a un hombre llamado Charles Kirk. Fue asesinado, brutalmente asesinado. Como siempre, muchísimas cámaras de teléfono fueron testigos, grabaron el suceso y se ve verdaderamente terrorífico la forma en que fue privado de la vida este joven de 31 años que deja en la orfandad a una hija y a dos hijos y a una esposa. Entonces, tiempos sin razón, tiempos de locura, tiempos donde la lógica, tiempos donde el sentido común se ha ido. Nuestra serie se llama entonces Instrucciones para tiempos sin razón. Y estamos en Proverbios 29:16, que es donde va a versar, donde vamos a estar instalados esta noche sobre nuestro texto para estudiar la palabra de Dios. Proverbios 29:16. Dice el libro de Proverbios 29:16. Quiero pedirles que me acompañen en su lectura. Dice así la escritura: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Vamos a leerlo, Proverbios 29:16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Voy a leerlo, oramos y comenzamos. Dice así: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias que a través de ella nos enseñas, nos instruyes, nos diriges, nos muestras, bendito Padre, el camino que debemos de seguir. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias por la Biblia que puede llegar a nuestro corazón. Te alabamos y te adoramos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí tenemos nuestro texto de esta noche. Salomón escribe sobre los impíos y habla de una condición o habla de una situación o habla de una circunstancia que puede suceder, que ha sucedido, que sucede y que evidentemente va a volver a suceder o puede suceder. Salomón dice que cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Y vamos a ver qué es lo que está planteando Salomón aquí. Salomón nos está hablando de los impíos que se multiplican, los impíos cuando no es uno, no es dos, sino son muchos. Y dice él, hace una ecuación espiritual y dice que cuando son muchos los impíos, también la transgresión crece. Es decir, en la medida que los malvados,
los impíos, los perversos, como también le llama la Escritura, crecen en número, de la misma manera crece la maldad o crecen las transgresiones. Pero Salomón hace un contraste que dice, mas los justos verán la ruina de ellos. Es decir, Salomón quiere hacer varias cosas. La primera quiere decirnos que eventualmente, ocasionalmente, los malvados se van a multiplicar. Y cuando eso suceda, dice Salomón, nos advierte que cuando eso suceda, lo que va a ocurrir es que va a haber muchas transgresiones. Es decir, en la medida en que haya muchos malvados, la ecuación espiritual es muy simple o muy sencilla, pero no por eso significa que no nos estremezca o que no nos interese o que la echemos en saco roto. No, dice Salomón, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Pero luego hace el contraste con los justos. Y de los justos dice que ellos verán la ruina de ellos. Ahí hay algo que es muy importante y que Salomón nos está mostrando. Lo primero es que tiene que haber una diferenciación entre los impíos y los justos. Y luego, en segundo lugar, nos dice que los justos verán la ruina de ellos. Eso quiere decir algo muy, muy importante que vamos a ver a lo largo de estos minutos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los malvados no van a durar mucho. Cuando hay muchos malvados, viene su ruina y el justo lo va a ver. Es decir, le está dando esta promesa o le está dando este adelanto a los justos. Es decir, no se va a tardar la ruina de cuando hay un grupo de personas dedicadas, abocadas a hacer el mal. Bien, puse esta imagen es de Europa después de la Primera Guerra Mundial, quedó devastada, quedó arruinada, y más o menos así va a ser la situación de los malvados cuando crecen o cuando se multiplican. Van a terminar arruinados. Bien, nuestro estudio de esta noche versa o se dirige o se conduce o nos vamos a guiar con el título La instrucción de saber que la transgresión arruina. Así se llama nuestro estudio de esta noche. La instrucción de saber que la transgresión arruina. Es decir, ¿puede venir la ruina a la vida de una persona? Claro que sí. ¿Y cuál es el origen de la ruina de una persona? La transgresión. Ahora vamos a ver cuál es el sentido de esta palabra transgresión. Y bien, vamos a hablar de la transgresión, punto A, aunque muchos la practiquen. Es decir, nosotros a veces pensamos que cuando vemos a gente haciendo mal, pues decimos, pues es que aquí todos hacen esto, pues yo también lo voy a hacer. Y es la idea no es esa. La idea que Salomón está planteando es que hay una diferencia o una diferenciación o una resistencia de parte de los justos ante la multiplicación de la maldad. Y punto B, aunque parezca que los justos están equivocados. ¿Qué está diciéndonos Salomón? Salomón nos está diciendo que eventualmente los malvados se van a multiplicar. Y esa situación va a dar como resultado, como consecuencia, que la maldad se va a multiplicar o la transgresión se va a multiplicar. Salomón dice eso con toda claridad y nos dice que cuando los malvados se multiplican o crecen, la verdad es que el corazón de un justo se ve apesadumbrado. Cuando eso sucede, el corazón de un hombre íntegro, de un hombre recto, pues padece porque es obligado o es llevado a hacer cosas que no está de acuerdo con ellas. ¿Por qué? Porque priva sobre un grupo de personas la maldad o la iniquidad. Bien, la instrucción de saber que la transgresión arruina. Punto B, aunque muchos la practiquen, y punto A, perdón, aunque muchos la practiquen, y punto B, aunque parezca que los justos están equivocados. Comenzamos con nuestra introducción. El rey Salomón, mis queridos hermanos, amigos, el rey Salomón afirma que la transgresión se multiplica cuando los transgresores son muchos. Y eso nos lleva a pensar y a reflexionar que cuando este es un ejemplo, que cuando en un grupo social, cuando en un grupo de personas, uno solo es el que toma, generalmente se va a quedar solo y va a ir a tratar de ganar adeptos que lo acompañen en sus borracheras, pues
él va a quedar solo siempre, no hay ningún problema, pues él va a estar solo siempre, porque es el único. Pero cuando en un grupo de 10 personas, 5 o 6 toman, lo más seguro es que de esos otros 5 o 4 que no toman, van a alcanzar a uno. Es decir, ese es el problema. El problema es que cuando la maldad se multiplica o cuando los impíos se multiplican, la maldad también se multiplica. Ahora, la frase nos recuerda que los malvados pueden ser mayoría. Y cuando eso sucede, nos encontramos en casos como el diluvio y el de Sodoma y Gomorra, dos emblemáticos y claros ejemplos de la multiplicación de la maldad. Cuando nosotros nos acercamos al libro de Génesis, descubrimos que en el capítulo 6, Dios dice con toda claridad que la maldad de los hombres se ha multiplicado y que todos los pensamientos del corazón del hombre, dice el libro de Génesis capítulo 6, son para mal. Y ha crecido tanta la maldad en los días de Noé que Dios decide y toma una decisión y dice, voy a destruir. Dice en la versión Reina Valera 60, dice, raeré. En otras palabras, desapareceré. En otros términos, voy a cortar con toda esta gente. Y cuando leemos el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis, descubrimos que Dios prometió, advirtió y cumplió. Ahora, lo interesante de todo esto es que hubo un hombre, hubo un justo que vio todo eso, que fue el caso de Noé. Es decir, la transgresión, los impíos se multiplicaron y la transgresión fue mucha. Ahora, ¿quién vio la destrucción de esos impíos que multiplicaron la transgresión? Noé. El siguiente caso que escribo aquí, el de Sodoma y Gomorra, descubrimos que ahí en Sodoma y Gomorra vivía un hombre que Dios, que la escritura dice que era un hombre justo. Me refiero a Lot. Lot, cuando él está ahí, llegan 3 ángeles a visitarlo para anunciarle que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida exactamente por la misma razón que los hombres de la época de Noé fueron destruidos. La maldad se había multiplicado en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que Dios destruyó Sodoma y Gomorra y salvó a Lot y a sus 2 hijas. ¿Eso qué significa? Significa lo que dice Proverbios 29:15, que dice que los impíos, dice Proverbios 29:15, lo voy a leer, dice Proverbios 29:15, así, dice, 16, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Bien, ¿vemos que se multiplica la maldad? Sí vemos. Vemos que por donde quiera se cometen maldades, es cierto, pero dice la Escritura que cuando crecen los impíos o cuando son muchos los impíos, también las transgresiones son muchas. El rey sabio de Israel quiere que nosotros tengamos presente que cuando hay muchos malvados, es muy probable, es lógico, que el mal se extienda en todos los sentidos, pero no durará mucho porque tarde o temprano ese tipo de sociedad terminará arruinada. Es decir, esta es una advertencia y es un aviso para nosotros cuando vemos que la maldad se multiplica. Lo que va a suceder es que Dios va a enviar un juicio lo más rápido cuando menos la gente se lo espere, pero va a ser de manera casi inmediata. ¿Por qué? Porque lo que produce o lo que sucede cuando hay mucha maldad es que es imposible vivir en un lugar así. Es inhabitable. ¿Por qué es inhabitable? Porque la gente no tiene ningún referente moral, porque no tiene ningún respeto por la vida. Y eso es lo que sucede en muchos lugares hoy en día. La maldad está tan extendida que ya no hay respeto por nada, que ya no hay respeto por la vida. Bien, la historia del nazismo en Alemania es un ejemplo claro y contundente de que los acontecimientos de los años 30 y 40 del siglo XIX, del siglo pasado,
un periodo de unos 20 años, son una muestra de que aunque haya muchos malvados y tengan triunfos, sus victorias serán pírricas y breves. Es decir, el nazismo es un claro ejemplo de cómo la maldad, cómo los impíos se multiplicaron y la maldad se multiplicó. O las transgresiones se multiplicaron. El nazismo es el claro ejemplo. Cuando leemos la historia del nazismo, descubrimos que un partido político que nació para tratar de levantar a Alemania de su triste condición, lo hizo señalando o responsabilizando al pueblo judío de todos los males de Alemania. Lo que en un principio pareció algo como en la política, un discurso más, se fue convirtiendo y lo fueron convirtiendo en un odio que terminó por aniquilar a 6 millones de judíos. Es decir, en la historia de Alemania nos puede servir muy bien para este ejemplo. ¿Por qué? Porque la maldad se multiplicó. Y lo que sucedió fue algo terrible. El nacionalsocialismo de Adolfo Hitler se alzó poderoso y tuvo muchos colaboradores y simpatizantes que creyeron que el antisemitismo era la idea que debía llevarse a sus últimas consecuencias y diseñaron un sistema para eliminar judíos a través de las terroríficas cámaras de gas. Es decir, Hitler dijo que los judíos eran culpables, encontró un grupo de personas que dijeron es cierto y se fue extendiendo esta idea, como dice el libro de Proverbios, cuando los impíos se multiplican, la maldad es mucha. Y eso lo tenemos claro ahí, porque no fue solamente Adolfo Hitler. Tal vez si Adolfo Hitler hubiera sido el único que tuviera esa idea y sus demás colaboradores le hubieran dicho, no, eso no nos va a llevar a nada, se hubiera detenido, pero todos pensaban como él. Todos creían que los culpables de los males de Alemania estaban entre los judíos y entonces lo que sucedió fue algo verdaderamente terrorífico, de lo que todavía 80 años después, nadie se recupera. Fue un tiempo, el del nazismo, de una gran multiplicación de malvados en Alemania y que parecía que nada cambiaría esa situación. Pero gracias a Dios, lo que parecía inevitable pronto llegó a su fin y Hitler y sus secuaces murieron. Algunos suicidándose, otros ejecutados por sus crímenes de guerra y otros más huyendo de Europa. Es decir, se vio la ruina de los que hicieron eso, sí se vio. No pasó mucho tiempo. Y de hecho, la historia del nazismo nos muestra que sí, una idea, una corriente de pensamiento, una corriente política puede prevalecer, pero no siempre, o no por mucho tiempo. Y aquí vemos cómo terminó Alemania. Alemania terminó completamente arruinada, de tal manera que por casi, estamos hablando de 1945, a partir de 1945, Alemania quedó dividida en dos, la Alemania del Este y la Alemania de Occidente, o la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Y vivieron así alrededor de casi 40 años. Fue hasta 1989 cuando el muro de Berlín fue quitado y la Alemania a partir de 1990 quedó nuevamente reunificada. Pero se vio o se conoció la ruina del nacionalsocialismo o del nazismo. Salomón escribió este proverbio que estamos leyendo hace 3000 años. Pero parece tan actual porque los seres humanos son los mismos en cualquier tiempo o cultura y nada los hace diferentes si no se acercan a Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Salomón advirtió lo que hemos visto y vemos en nuestros días, que cuando los malvados se multiplican o cuando los impíos son muchos, la transgresión o las transgresiones también se multiplican o son muchas. Llegamos así al punto A de nuestro estudio de esta noche. Aunque muchos la practiquen. ¿A qué me refiero aunque muchos la practiquen? Aunque muchos practiquen la maldad, ¿no? Aunque muchos practiquen la transgresión, como le llama el proverbista,
en Proverbios 29:16. La primera parte de nuestro estudio dice de la siguiente manera, así dice la primera parte de nuestro estudio: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Así dice nuestro texto. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. No es difícil suponer qué sucede cuando los malvados crecen o se multiplican y la transgresión es mucha. ¿Qué es lo que ocurre? Entendemos, Salomón está planteándonos una verdad escalofriante, una verdad espeluznante. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que cuando los malvados crecen o se multiplican, la transgresión es mucha. Es decir, ¿en qué escenario nos está poniendo Salomón? ¿En qué situación? ¿En qué circunstancia? Porque eso es muy importante. Salomón está reflexionando no solamente desde el punto de vista de carácter espiritual, porque uno podría decir, sí, está hablando de cosas espirituales, porque la Biblia es un libro de espiritualidad. Pero Salomón está planteando algo que nosotros debemos de entender y comprender de lo que sucede en las sociedades. Es decir, ¿qué es lo que sucede en las sociedades? Sobre todo en sociedades donde los malvados, los impíos, son más que los justos. Si usted recuerda cuando Dios le informa a Abraham, de que va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham comienza diciéndole a Dios: Señor, no hagas tú eso. Si hay 40 justos, ¿o con cuántos comienza? ¿Con 50 o con 40 justos? Vamos a Génesis 18 y ahí vamos a encontrar con cuántos justos comienza. Génesis 18 dice así: dice de la siguiente manera, Génesis 18:16. No, es en el 18:23. Dice, ¿verdad? 24 dice, 18:24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Es decir, ahí descubrimos que cuántos justos empezó a pedir en esa ciudad Abraham, o a considerar. Empezó a considerar 50 justos, pero no lo sabía. Luego dijo, si hay 40, pero no lo sabía. Si hay 30, no lo sabía. 20, no lo sabía. 10, no lo sabía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Destruyó a Sodoma y Gomorra porque no había bien. Entonces, ¿qué es lo que está planteando Salomón? Salomón lo que nos está llevando a reflexionar y a pensar es que una sociedad en donde la transgresión es mucha, es una sociedad que se va a destruir. Es una sociedad que no va a durar. Es una sociedad extremadamente peligrosa. Olvídense, no para los demás, sino para ellos mismos. Y esta es la virtud de este proverbio, porque nos acerca a una realidad que nosotros estamos viendo y que nos estamos acercando a ella. Lo que está sucediendo ahorita, pues hay tantas cosas que suceden en este mundo que a veces dice nosotros, las personas de este siglo, del siglo XXI, o a las que nos ha alcanzado estos tiempos, dicen que hay una cascada de información. Ya no sabemos ni qué escuchar o ni qué reflexionar. Consumimos, y a veces no sabemos ya ni qué es cierto y ni qué es mentira. Pero ahorita hay una gran revuelta social en Nepal. Y imagínense qué tal están las cosas que en Nepal quemaron el Palacio de Gobierno o el Palacio Nacional, pero adentro estaba la esposa de un ex primer ministro y murió quemada. Y las últimas imágenes que se conocieron de Nepal fue la gente de dinero abandonando el país a través de los últimos aviones que pudieron aterrizar y que pudieron salir. Incluso un ministro de finanzas de Nepal fue llevado al río y lo ahogaron.
Una sociedad donde hay muchos malvados va a correr el riesgo de destruirse a sí misma. Ya olvídense de que sea un peligro para los demás, es un peligro para sí misma. Nos debemos de admirar entonces ni nos debemos sorprender cuando vemos que en determinados lugares o en determinados conglomerados sociales suceden cosas que uno dice, ¿por qué pasó esto? Porque está multiplicada la maldad, porque los impíos o los perversos han crecido, se han multiplicado y entonces pues la iniquidad es mucha. Por eso es que hay lugares en México, por ejemplo, donde uno dice, ¿por qué está pasando esto en México? ¿Por qué está sucediendo? Porque hay muchos malvados y porque la iniquidad o la transgresión se ha multiplicado. Es lógico que en un lugar donde la mayoría de las personas hagan mal, un justo o piadoso difícilmente podrá practicar su fe, porque su cosmovisión o estilo de vida no tendrá cabida en un mundo o una sociedad empeñada en creer que el mal es el único camino en esta vida. Es decir, el malvado, el impío, cree que lo único que hay en esta vida es hacer mal. El impío, el malvado, no puede hacer el bien. ¿Y por qué no puede hacer el bien? Porque ha decidido, porque ha determinado que su vida se conduzca bajo los estándares del mal. Bajo los estándares o hasta suena como que contradictorio que sea un estándar el mal, pero ha buscado que su vida se mueva entre el mal. Es interesante notar que Salomón no está teorizando, mis queridos hermanos, no está teorizando o prefigurando algunos escenarios, sino hablando de una verdad que conocía y conocen todos los que se acercan a la Escritura, porque ahí encontramos muchos ejemplos de lo que le sucede a un pueblo o a una nación donde todos hacen mal. Eso ya lo conocemos en la Escritura. Les ponía dos ejemplos en la introducción, el ejemplo del diluvio y el ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucede cuando todos hacen el mal? Son destruidos, son arruinados. Hay una relación estrecha entre impíos y transgresión. El impío, ¿qué es el impío? El impío es un ser distante y muy lejano de las cosas de Dios. La palabra impío es lo contrario a piadoso. El piadoso es un hombre temeroso de Dios que ajusta su vida a las demandas de Dios. El impío o malvado o perverso está dedicado a hacer el mal. No le interesan las cosas de Dios. No ajusta su vida. No ajusta su vida a las demandas de Dios, sino ajusta su vida al mal. Se conduce con mal o haciendo el mal. El impío es un ser distante y muy lejano de las cosas de Dios. No le interesan, no le llaman la atención y al contrario le repele todo aquello que tenga relación con el Creador. Lo suyo es vivir a espaldas del Señor. El impío, también llamado malvado o incluso depravado, es un ser que carece de temor o respeto reverente al Dios del cielo y de la tierra. Es una persona, el impío, no solo ajena a las cosas de Dios, sino más bien un opositor a todo lo que representa o hable del Señor. Cuando hablamos de un impío, hablamos de una persona, un hombre o una mujer, que no quiere saber nada de las cosas de Dios, que no está de acuerdo en lo que Dios formula, en lo que Dios plantea. Para él, todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, simple y sencillamente es algo inaceptable. Es algo que a él no le agrada. Él quiere vivir su vida. Él quiere hacer de su existencia lo que le plazca. Y por eso se le conoce como un impío o como un malvado. La transgresión es un concepto relacionado estrechamente con la traición o la rebelión. La palabra transgresión en el hebreo tiene estas dos connotaciones o tiene estos dos aspectos. La transgresión es una traición o una rebelión. Una condición espiritual marcada por la obstinación y la permanente conducta distante de los mandamientos del Señor, a pesar de conocerlos o saber que Dios prescribe hechos porque atentan contra su santidad. ¿Qué es la transgresión? La transgresión es una traición y es una rebelión. La transgresión es el hecho de
mofarse de Dios, de saber que lo que está haciendo está mal y que desagrada a Dios y hacerlo por esa causa, por saber que Dios se desagrada de eso. Y eso se conoce como transgresión, eso se conoce como traición y también como rebeldía. Punto B de nuestro estudio. Aunque parezca que los justos estén equivocados. La segunda parte de nuestro estudio dice así: mas los justos verán la ruina de ellos. ¿Hacia dónde va el malvado cuando se multiplica y es mucha la maldad en donde habita? Va a la ruina, va a ser arruinado. La segunda parte de nuestro verso del capítulo 29, verso 16 de Proverbios dice: mas los justos verán la ruina de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es: no sigas esa corriente, no te entrometas con ellos, no vivas así, no creas que porque son mayoría. El problema de todos nosotros es que cuando un grupo o cuando a donde estamos la inmensa mayoría hace una cosa, pues todos pensamos que pues ni modos, hay que entrarle. Y lo que Salomón está planteando es: no te relaciones con ellos, no sigas esa corriente, no vayas con ellos, tú mantente, porque de esa forma tú vas a ver la ruina de ellos. Pero si tú te pegas a ellos, pero si tú te alías con ellos, o si tú tomas su estilo de vida, vas a ser arruinado con ellos. En los tiempos de Salomón, la transgresión, rebelión o traición se castiga casi siempre de manera inmediata. Es decir, no pasa mucho tiempo cuando alguien que se conduce de esa manera es sancionado por parte de Dios. Es decir, lo que estamos viendo acá, fíjense que es interesante esto, lo que estamos viendo acá, y aquí explica algunas cosas, porque hay mucha gente que dice: oiga, hermano, ¿por qué algunas personas son castigadas rápidamente y otras tarda más? Lo que estamos viendo es que la transgresión y la rebelión es castigada rápidamente. Las transgresiones, por su misma connotación o por su misma esencia, que son traición y rebelión, son castigadas rápidamente. Eso es lo que nos dice este texto, porque dice: los justos, los piadosos verán la ruina de ellos. La transgresión o rebelión, les decía, la transgresión, rebelión o traición se castiga casi siempre de manera inmediata. Es decir, no pasa mucho tiempo cuando alguien que se conduce de esa manera es sancionado por parte de Dios. Los justos, que a pesar de la creciente maldad se mantuvieron firmes en su fe, verán cómo caen en la ruina todos aquellos que creen o piensan que su conducta rebelde no será castigada. La ruina es un estado en el que las personas quedan en total indefensión, ya sea por una precaria condición económica o porque su salud merma y deja de percibir recursos para subsistir, o que sus negocios dejen de funcionar y quiebren trayendo necesidad y carencias a su vida. Esa es la ruina. Cuando la Biblia habla de la ruina espiritual o habla de la ruina como en esta ocasión, nos está hablando de un estado en el que la persona queda completamente destruida, devastada. Solo se queda con su vida. Todo lo demás deja de existir. En ocasiones hasta la familia a veces. En ocasiones su economía. En ocasiones su salud. En ocasiones sus relaciones familiares. La ruina es el estado en que una persona queda desamparada de parte de Dios. Ahora vean lo que dice Salomón. Salomón dice que cuando son muchos los impíos, es mucha la transgresión, pero los justos verán la ruina de ellos. Terminamos, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Te adoramos, te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.